que vamos a proponer va a ser un recorrido bastante amplio, poligonal, que vamos a ir y volver, digamos, no en unas zonas tan profundas, sino que nos interesa mucho de la obra de Juan y de Dientes. Así que vamos a ir y venir, y también lo que les pedimos es que toda pregunta, curiosidad, lo que quieran, digamos, también queremos como agrandar un poco más la información que se pueda ver de cada obra, con anécdotas, con opiniones. Entonces, esa es un poco la idea, que también que participemos todos los que necesiten. Nos gustaría primero arrancar para un poco poner en órbita en este momento. Juan del Prete nace en 1897 en Basto, en Italia, y Diente en Buenos Aires en 1905, digamos. Eso para poner en contexto, digamos. Juan del Prete viene a la Argentina en 1909, sus primeros grupos donde participó, o el primer casa de pintores donde se junta, es el grupo Bermellón, en La Boca, donde había pintores como Quena Martín, Úrsolo, La Cámara, Víctor Pizarro, que eran muy amigos. Ellos no era que formaban un grupo todos juntos, pero sí estaban en la misma instalación pintando. Se dedicaban casi más especialmente a lo que era paisaje, el paisaje de la ribera, de La Boca, de Isla Maciel. Así que un poco para poner en contexto, digamos que lo primero que vemos en la muestra no es lo que primero empezó a producir Juan, digamos. Es como la prehistoria. Es como la prehistoria. La prehistoria de la historia entre Diente y Juan, y ese camino por la abstracción, por la no figuración. Juan del Prete empieza a exponer individualmente y en salones de 1925. En la muestra que hacen Amigos del Arte en el año 29, donde en una de las otras salas estaba el grupo de París, ahí llamó mucho la atención su pintura y puede viajar a Europa, donde está hasta el año 33, y ahí se conecta con lo que él más le llamó la atención, con lo que obviamente con lo que más le vibró, digamos, con lo que estaba pasando, con Kandinsky, Mondrian, Arps, y se juntó rápidamente con el grupo Concreto. Arte concreto no figurativo sería. Arte concreto. Bien, eso fue aproximadamente en los años 32. Cuando vuelve a la Argentina, ya en esos años de grande crisis mundial, trae sus primeros ensayos no figurativos a la Argentina en grandes cajones, digamos, y hace su muestra en Amigos del Arte, que son, creemos, ¿no?, por la fecha y todo, por la utilización de materiales como son los piolines, como restos de papeles de diario, óleo, fósforos, los fósforos que usaban, envoltorios, y esa muestra, bueno, tuvo un fuerte rechazo, digamos, en la Argentina, su primer muestra no figurativa en la Argentina, y ahí él ya da como una imagen de lo que iba a ser hasta los fines de los años 80, esa búsqueda incansable, digamos, que más que una búsqueda era como un hacer, digamos, un permanente hacer y cambios e investigaciones en la propia formulaciones que, bueno, que iba variando también por lo que iba sintiendo en cada momento. Me echamos con algunas anecdotitas que aparecen en este libro que tuvimos un poco la fortuna de publicar en 2019, que se llama Anotaciones para una semblanza de Juan del Prete, escrito por Diente. Es un texto que ella le regala para su cumpleaños en el año 78, si no estoy diciendo mal. Es como una historia es la historia de Juan, pero compartida con ella a partir de su encuentro en el año 1935. Está plagada de anécdotas y de historias personales, y un poco, bueno, este recorrido por las obras vamos a ir acompañándolo un poquito con estos chismecitos. Cuenta la historia que del Prete vuelve de Europa en el 33, Amigos del Arte, donde venía haciendo exposiciones desde el 25. Lo esperaba, había sido becado por la misma institución. Vuelve con un cajón tan grande de collages de sus primeros ensayos abstractos que no pasa por la puerta de Amigos del Arte, entonces
tienen que desarmarlo en el ingreso a la asociación, y ahí, bueno, ingresa la obra que tiene muy mala acogida, muy malas críticas. Pensemos también que recién estas manifestaciones estaban dando como sus primeros pasos acá, y era visto como una aberración directamente. Pero bueno, Juan persistió, y al año siguiente, en el 34, realiza su segunda exposición de arte no figurativo con esculturas, también en Amigos del Arte, y hablamos de, por ejemplo, estos alambres, y también las tallas en yeso directo que están en esta base, ¿no? En la base hay dos esculturas de diente, más de características totémicas, que son esta y esta, que son más de mediados de los 40, y estas son las de Juan del año 33-34, tallas directas en yeso. Con estas esculturas de talla directa en yeso y los alambres que veíamos recién adelante, él encara su segunda exposición de arte no figurativo en Amigos del Arte, y nuevamente no le va muy bien con la crítica y con la prensa. Que esto es ahí tenemos la suerte, digamos, hoy en el presente, que Juan sacaba muchas fotografías a sus muestras, era un fotógrafo aficionado, y además las escrituras que Yente hacía sobre estas semblanzas y anotaciones que ella empieza en los años 60, pero podemos hacer todo ese recorrido no tanto por los catálogos que ellos guardaban, pero especialmente por las mismas fotos que los artistas reproducían, que después van a estar en un libro que más tarde vamos a encontrarnos. Con las obras que mostramos de los años 30, el crítico en ese momento, Romero Brés, cuando va al taller de Yente del Prete, mira las obras, una abstracción del año 32, y le pregunta a Juan, le dice, del Prete, ¿en serio usted hace esta pintura? Después, posteriormente, cuando él fue director del Museo Bellas Artes, que querían hacer una retrospectiva, esa obra entró a la donación, fue adquirida junto con dos obras que donaron los artistas. Así que, bueno, todo arte siempre tiene sus comentarios que hay que tomarlo. Lleva su tiempo. Lleva su tiempo, digamos. ¿Cuánto se conoce? Ahora vamos a ese Estamos punto. por llegar. Ahora vamos a llegar. Como ya nombraste que estaban Yente y del Prete. Ahora vamos a llegar. Ellos, Yente, la primera muestra que hace Yente es en el año 35, que vamos a ver al final un dibujo de esa exposición. En el año 35 ella se encuentra con una exposición en Amigos del Arte de dibujos de Del Prete, y esos dibujos la mueven, digamos, las desestabiliza de los conceptos que ella tenía sobre el arte, ¿no? Sobre un arte más clásico, más de Ingres. Bueno, eso la movilizó, eran dibujos de gran tamaño, pegado con chinches, en una madera terciada, movilizador para la época, digamos. Eso quedó claro en Del Prete en toda la época, indudablemente movilizó toda escena donde él pasaba. A los pocos meses, en diciembre, Yente Del Prete presenta las témperas que tenemos, este grupo de témperas que está atrás nuestro, ahí con un formato más pequeño, digamos, y con una... Él decía que tenían un toque surrealista, digamos, con imágenes más amables, pero innovadoras totalmente en el campo argentino. Ahí es cuando Yente cuenta en el libro Anotaciones que le atrae más estos trabajos de él. Se lo comenta al amigo Pizarro. ¿Da algún adjetivo más, Anita, como eso? No, podría leer algunos fragmentitos que aparecen y que tienen que ver con la muestra. Decíamos entonces que Del Prete en el 35, en Amigos del Arte, intenta esta vez ahora con una muestra de dibujos. Después de estos tropiezos con el arte abstracto, intenta con el dibujo. Entonces al final de la muestra hay un dibujo del 35, que son dos figuras medio descomunales, que, bueno, ahí Yente se encuentra con su obra en vivo por primera vez. Sin embargo, todavía no se conocen.
A fin del 35 está, como Maxi decía, se exponen estas témperas en la revista Sur y ahí sí se da el match entre ellos y estas le encantan. Entonces, bueno... El prete se acerca a saludarla y ahí empiezan el primer contacto, digamos, personal que tienen. Eso que queríamos un poco dejarlo en claro para esta visita, que desde el año 35 es cuando, bueno, ahí al poco tiempo, bueno, con algunas invitaciones pasan, se encuentran en el taller y ahí ven mucho más de la obra. Pero para decir, la relación personal y artística arranca en el 35. Leo acá algo que dice Yente de las témperas, ya que las tenemos enfrente. Dice Yente, una serie de pequeñas composiciones poéticas, un tanto surrealistas, así las definía, cada una en gama distinta, colores finos y radiantes a la vez. Estos sí me gustan, fue lo primero que le dije a Pizarro. Y así comenzó nuestra vinculación. Bien. Ahí así sí. Ahí quedó. Yente, entonces, desde el año 37 es cuando empieza con sus primeros intentos no figurativos, donde recién los expone en el 45, casi 8 años después, en la Galería Müller. Allí ella hace su primera exposición. Podríamos decir que estas esculturas que vimos antes podrían pertenecer a ese grupo. Sí. Ahora vamos a empezar a saltar en el tiempo. se va a perder un poco la cronología, vamos a ir saltando de los 30 a los 40 a los 60. Y especialmente las témperas, ¿no? Los óleos que están atrás de Yente, si quieren vemos, porque es, bueno, la primera etapa. Acá podemos decir que donde es la primera obra no figurativa de Yente, y en la Galería Müller del año 45 es donde se puede decir la primera muestra no figurativa de una artista en la Argentina. ¿Hay alguno de la época del figurativismo de Yente? Al final hay unos dibujos, sí. Cuando ellos se encuentran en el taller, Yente mostrando su producción, que era más de la línea del dibujo, junto con Juan, hacen como una crítica, digamos, a la producción. Juan los encuentra más amanerados, digamos. Y bueno, y en conjunto lo que se produce es como una depuración de la obra, como una selección, hasta una destrucción que después Juan lo llevó adelante con su propia obra constantemente. Y bueno, en palabras de ella fue como un viaje que arrancaron, ¿no? Como algo que la llenó de energía, digamos, Sí, pensamos también un poco que el hecho de la destrucción de obra que se va a dar todo el tiempo, en ambos de maneras muy diferentes, pero lejos de la pesadez y de la cosa más bajonera de la pérdida, en el caso de Juan tiene que ver con un continuo hacer, rehacer, mejorar, reformular, rever. Tal es así como que Yente también cuenta en un pasaje de este libro que si bien él nunca paraba, el volumen tampoco era que crecía demasiado, porque hay obras que por ahí comenzaban en los 30 y finalizaban a mediados de los 40, como que estaba siempre poniéndose a tela de juicio, digamos. En el caso de ella, que en uno de sus primeros encuentros con Juan, juntos deciden destruir, sobre todo me imagino dibujos, ¿no? Su primera obra, parte de su primera obra, ella lo cuenta como una liberación, como que eso le abrió un camino para poder pensar como desde una perspectiva muy diferente a la que traía hasta entonces. Entonces, como en ninguno de los dos casos está ese padecimiento de la pérdida, sino que como que siempre como una perspectiva más hacia adelante. Tampoco no es encontrar una forma de trabajar, sino una forma de constante búsqueda en toda la expresión y en todos los materiales. Y en esos años, bueno, estas son obras claramente que forman parte de ese conjunto que se mostró en Müller en el año 45, y después incorpora el Celotec.
está, bueno, están en estas dos esculturas y composición. Ella también acá le pone objeto número 1, le dice a sus esculturas. El Celotec también lo usa de manera bidimensional, como las obras que están allá, y bueno, en relieve, Celotec con óleos pintado. El Celotec es un material fácil de modelar, de tallar, que para esa época también fue... Es un material que viene de la construcción, en realidad. Se utiliza para aislar techos, cielo raso, paredes, para acústica incluso. Pero que tiene la utilidad para la talla. Y bueno, ella lo empleó mucho, como Maxi decía, tanto en esculturas como en relieves. Y después más adelante vamos a ver que en los 80 ella utiliza el telgopor. Y bueno, también es posible que en el telgopor haya ido a buscar un poco esa experiencia que tuvo con el Celotex, ¿no? A partir ya desde los tempranos 40. Total. Bueno, este es un lindo, un interesante conjunto de cómo estaban ellos en los años, en la década del 30, fines de los 30. Imaginen también eso, ponerlo en circunstancia y en época, ver muestras en esos años con estas obras era sumamente innovador para la época y muy fuerte, que ya se venía anunciando en los primeros salones. Ya el crítico Atalaya alababa mucho la fuerza que tenía Juan en la juventud, digamos, con otro tipo de obra, más ligado al paisaje, pero ya, son una preciosura, una fuerza total. Era un artista, Juan, que iba exponiendo del año 25 hasta el 29, podía hacer 4 muestras al año en Argentina, que no es un caso. También se utilizaba mucho en los salones para mostrar, pero él, además de participar en los salones, como lo hizo, que recién recibió premios en los años 50, casi 20 años de participar en salones, pero él también buscaba muestras individuales con mucha presencia, estaba siempre en el hacer. Esa es una obra que creo que participa mucho con las témperas que veníamos anteriormente, donde ellos se conversan y se encuentran en la salita sur, pero bueno, ya un tamaño mayor, con otra materialidad de óleo y con una impronta un poquito más surrealista, ya con más fuerza. Bueno, también dientes del 41 seguramente puede haber ¿Hicimos estado. algo de archivo? Sí, ahora pasamos Llegamos al archivo. Iente se dedicó muchísimo tiempo a una labor archivística, podemos decir, tanto en relación a la obra de Del Prete como la suya, y lo desarrolló en láminas, fichas y carpetas. En los 60 realiza carpetas en donde va desplegando toda la trayectoria artística, primero de Juan y después realiza las suyas. En los 70 realiza estas láminas que, si no me equivoco, acompañaron una exposición de Del Prete, pintura montada, ¿fue? En el Museo de Arte Moderno. Las láminas entonces datan más bien de los años 70. Y en los 80, más sobre el final de la trayectoria, tenemos un recorrido más completo en lo que son las fichas bibliográficas. Todas están confeccionadas, tanto las carpetas, las láminas y las fichas, son collages en sí mismos, y las realiza con recortes, con pedacitos de cartulina que corta y pega muy prolijamente. Es como que se abre otra faceta plástica de su obra, porque son collages, lisa y llanamente. Corta también catálogos que quizás tuvieran repetidos, entonces recorta, y acá vamos a ver entonces las propias tipografías y diseños de los catálogos de las diversas exposiciones, y bueno, y también obviamente recortes de diario
como en una función desde la década de los 60, lo que podemos percibir y lo que siempre estuvimos charlando con Liliana y con amigues sobre el caso del Prete y Diente, es que en los años 60 ella se dedica profundamente, 60, 70, 80, a hacer el archivo, trabajar el archivo familiar, pero a la vez el archivo de la obra, de lo que han producido en todos esos años. Siempre estuvieron muy en una situación de que no han participado de grupos, ni de manifiestos, ni de grandes charlas, sino que se han formado como, ni independientes podríamos decir, sino como en un microclima los dos participando de diferentes corrientes mundiales, sin lugar a dudas, y situaciones que pasaban en la Argentina, pero hay un mundo Dientes del Prete claramente, y que ella, de una manera mucho más intelectual, estratega, pensante, lo llevó como decíamos, en fichas, láminas, carpetas de Diente, carpetas del Prete, las fichas son del Prete, las fichas hay de Diente, así que fueron muchas cartas críticas que ella veía que no correspondía a cómo se ordenaban históricamente las obras, y ella necesitaba responderlas y muchas veces no las enviaba, pero con esa ya respuesta que hacía, creo que se sentía un poco más tranquila, digamos. Pero claramente todo lo que ella ordenó, diseñó en vida, nos está sirviendo muchísimo, digamos, ¿no? Además que la historia del arte tiene publicaciones contemporáneas siempre, y después están los artistas que son los que producen también, y me parece que a partir de eso, cuando empezaron a salir más libros sobre el arte argentino, o el Grupo Concreto Invención, el Grupo Madrid, ella vio que necesitaba también dejar claro cómo fueron dándose las cosas, digamos, no pensar tanto quién fue el que lo hizo antes que Juan, sino Sí, medio como sacar las cuentas, ¿no? Como estos trabajos de archivo tienen como mucho trabajo de autopercepción y como en una función medio memorialista, decíamos, como no memoriosa, sino memorialista, ¿no? Porque una persona memoriosa es quien tiene memoria. Memorialista es alguien que construye un pensamiento y actúa en consecuencia de una memoria y actúa en función de eso, ¿no? Y estas piezas tienen que ver con el rescate de esa memoria, con ese camino juntos, con ese no participar de grandes grupos, de no lanzar manifiestos, sino, pero como esa verdad como muy personal y de ese núcleo de cómo defenderla, manifestarla, contarla y transitarla también un poco. Esta cuestión de la memoria y de esa Diente memorialista, después también la vamos a ver más también con la serie familiar, ¿no? Todas estas obras que están más sobre el final. Bien. Cuando decís memorialista es que apuntan más al futuro que al pasado, porque es como reconstruir una historia. Claro, con un porvenir, digamos. Claro, ¿no? exacto, Sí. como una construcción en pos del rescate de esa memoria, ¿no? Claro. Pero sí como un pensamiento y una obra con esa memoria como materia, ¿no es cierto? Que quede como un testimonio. Total. Que eso, con el libro también Obras Destruidas desde el Prete, que se edita en el año 71, lo edita Juan con textos de Diente y con todas las imágenes fotográficas que Juan iba sacando a sus muestras y a sus obras, digamos, en un momento de orden de cajones, encuentran todo ese material y también lo ven, interesante, y estaban dentro de esa búsqueda de la historia del arte argentino, poder reubicarla. Lo llamativo es que hacen un viaje a Europa esperando que ese libro también sea como importante para mostrar en las galerías así, pero a la vez eran las obras destruidas. También hay como una contradicción importante, digamos. Me parece que no era solamente para ese viaje de Europa y para que lo acepten para exponer, sino para mucho más. Era como una visión mucho más amplia. Esa canción de Charly García, que lo que ves es lo que hay, en Del Prete lo que no ves también es lo que hay. Y ellos pensaban que era importante llevar ese libro como parte del currículum, ¿no? Para ir a conseguir una muestra importante en Italia.
es como gracioso y genial a la vez, ¿no? Y también a su vez el libro este es una obra de arte conceptual en sí mismo. La posibilidad del tiempo y el rigor de poder dedicarle a lo que ya no está, como ese espacio, ese lugar. La última muestra de Yente en vida es en el año 80, que se llama Tiempos Sombríos. Todo lo que es ficha se produce en esos años, digamos, posteriormente. También cuando, bueno, por una cuestión ya de edad y de salud, se dedica a la producción de los tergopoles en relieve y a todo el material de fichas. Y algunos libros de artistas que después ya iremos. Acá tenemos un caso que esto lo veíamos hoy porque no nos acordábamos muy bien de cómo estaba el guión de la muestra. Cipollini decía el otro día en la presentación del catálogo que entre ellos no se da fusión, pero sí transmisión dijo, o transferencia. No hay fusión, pero sí transferencia. Este es un caso como muy puntual de esa idea, me parece, porque viéndolos de lejos, no sé, podrían ser tranquilamente los cuatro de uno u otro, y sin embargo son dos de uno y dos de otra, y se comparten mucho los años. No es que uno es de los 30 y otro de los 40, estamos en el 36 y en el 38, en todo el grupito. Estos son otros de las composiciones en relieve, Celotec y pintados al óleo, que los muestra Yente en la Galería Müller el año 46. Bueno, podemos seguir. Acá tenemos otra parte de las carpetas de este material de archivo que mencionamos recién. Acá en este caso tenemos material de Yente. Estas son 2 de 5 carpetas. La primera reúne sus exposiciones desde el año 35, o sea, la primera hasta el 60, un momento en que podemos decir que había como cobrado una madurez de artista como muy importante. Y las otras son quizás como más temáticas, ¿no? Relieves, collages y así. Hay otra también que como que continúa un poco con la trayectoria artística hacia el final. Bueno, y son todas así como desplegables, increíbles. Y bueno, acaba de salir publicamos una especie de... No es un facsimilar, sino una edición de características facsimilares de lo que es esta carpeta. Pero bueno, con el diseño así súper pensado, digamos, de Yente, los recortes, el collage, todo medido, constructivista, alucinante el labor. O sea, los artistas rehacían esto de llevar carpeta de exposiciones, ¿no? Lo vemos mucho en artistas del siglo XX que tenían su carpeta de... pegaban el catálogo, pegaban la nota, era una práctica que se hacía, pero ella como que se iba de plano totalmente, ¿no? Porque como que editó, compuso, diseñó, era como una diseñadora muy nata, suprematista. Los libros de artista que ella tiene son casi unos 20, 25 libros de artista donde puede haber temas, narraciones más clásicas o relacionadas a la Biblia, o sino de propia autoría, como Un gusano como tantos, y bueno, y toda la vida, el encuentro de Fragilina y Onofrio. Ella empieza desde fines de los años 30 hasta los 80, son una gran cantidad de carpetas, así que tenía desde una gran idea de lo que es de composición, de creación de libros, tenía una mente de editora y artista muy amplia, digamos, no se puede encasillar en ninguna parte, era una artista, bueno, por eso sobresale tanto en nuestro momento, tan contemporánea y tan interesante en tantas facetas por donde pasaba. El bordado de Yente,
Ella mezclaba mucho el bordado en lana sobre arpillera con pintura. Es algo, no sé, yo creo que para la época... 58, 57 y 58. No solo no visto, sino como impensado, imposible de mezclar esas dos materias. Esta fue una producción que duró 1 o 2 años, digamos, especialmente el bordado y la pintura, y lo muestra también muy cerca de esa época en la Galería Heroica. Hay otros que son como de una resultante más informalista, diría, no sé, como para usar algún término conocido, ¿no? En donde la pintura quizás interviene un poco más. Son muy geniales. ¿Podemos pasar al sector Italia? Vamos a Italia. Vamos a Italia. A principios de los 50, años 52-53, ellos inician una serie, o sea, Del Prete volvió de Europa a París en el 33 y hasta el 53 no vuelven al viejo continente, lo van a hacer recién en el 52-53, me está fallando. Sí, los viajes a Europa son muy reiterados, digamos. Buscando poder exponer, buscando distintas galerías, incorporarse a las nuevas escenas. Es un camino de mucho esfuerzo, un camino de mucha batalla que han hecho, que se daban entre los dos. Durante casi 20 años, entonces, entre comienzo de los 50 y los 70, van a alternar entre Buenos Aires, Italia, a veces Génova, a veces Roma, medio en un esquema de medio año en Buenos Aires y medio año allá. Y donde buscaban diferentes variantes. Algunas veces iban con lo producido en Argentina, algunas veces iban con producían mismo en Europa para mostrar, o los galeristas les pedían, no, tienen que ser obras de mayor formato. Entonces, bueno, también estaban viendo qué forma poder hacer para incorporarse. Generalmente se hospedaban en la casa de la hermana de Juan, y bueno, eran también talleres muy reducidos donde trabajar y ambiente doméstico, digamos, ¿no? Y que vamos a volver a ver. Fundamentalmente es una lucha de Juan de establecerse, de poder establecerse como artista en Europa, exponer, conseguir exposiciones, y Guillén lo súper acompaña. Y más silenciosamente vamos a ver que desarrolla obra que tiene mucho que ver con el collage, con estos libros de artista que mencionábamos antes, porque son papeles y recortes y cosas que puede llevarse encima o que encuentra en la calle o en la casa misma, cosas de carácter doméstico, y dibujo también, ¿no? Sí, aparecen en el collage de la manera de revistas de la época, donde el pop está sumamente... Esto es más 60. El viaje de los 60. En los viajes de los 60 el pop está sumamente claro, digamos, siguen con los hilos, el violín, con la materia. En un momento también Juan prueba con lo que son en esos años con trapos quemados, después pintados con polvo de oro. Trabaja con maderas, clavos, como las obras que vamos a encontrar por allá, siempre en la búsqueda constante de estar depurando un poco su propia producción para dónde ir, incansable. Guillén te cuenta que en los momentos en el barco, especialmente en los primeros viajes donde él más puede disfrutar lo que es el mar, lo que son esas horas y horas, días, semanas dentro de esa estadía mirando el océano, pero después, como en toda la vida, el trabajo dedicado al arte era el día completo, digamos, en Juan. Y un poco lo que parece queda claro con ellos es que como los lenguajes artísticos, sea que hayan llegado a ellos antes o después, como que estaban como muy naturalmente, ¿no? A veces ellos no conocían determinado movimiento, pero ese lenguaje plástico estaba como muy innato. En el caso de Juan se da mucho, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos obras
que podríamos decir de carácter de expresionismo abstracto, informalista. La de abajo es de Guiente, si no me equivoco. Pero sin embargo, Juan no conocía la corriente por entonces, ¿no? Y a estos pintores americanos más ligados a la pintura de acción y demás. Sin embargo, era un lenguaje que como que mundialmente estaba en el aire y bueno, lo respiraba. Acá la obra de abajo, la de Guiente, comparte un poco los años, ¿no? Con las de Del Prete, que son más expresionistas. Sin embargo, la de Guiente, ella por eso, esos años exploraba lo que se llama impresionismo abstracto. Y vemos que la pincelada es como más taca, 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 ¿no? La pincelada impresionista, ¿no? Que tiene que ver con cubrir grandes composiciones, grandes superficies con esa pincelada que como que es bien de un instante de luz. Sí, claramente son dos movimientos, son dos formas de trabajar acá hay la pintura muy distinta. Y acá hay una conducta. Sí, otra, es muy clara la curvilínea. Ella siempre está trabajado, si vos ves los títulos, lo trabaja constantemente. Claro, porque... como el lenguaje plástico base. Como en Del Prete figuraba más la línea que la curva. Sí, sí, total. Guiente más la curva. Exacto. Digamos, como que hay una diferencia entre el uso de la pintura curva, Claro. ¿no? Y ahí más o menos también se ven esa. Porque no parece nítidamente curva en Del Prete. No. Bueno, y menos en esta, ¿no? Que son tan matéricas y como más libres. Sí. Bueno, todas son libres. Una de las obras de Guiente producida con estos materiales de envoltorios que hablábamos antes de esa estadía en Italia, la catedral. Hay toda una serie de dibujos también muy hermosos. Ella los titula, la catedral, turistas en Italia. Tiene otro nombre también, hay como tres series. Los collages de Italia, y acá es también todo envoltorio de paquetes de galletitas, de consumos, un montón de trabajos de Hay fondo. otros de la época que tienen fósforos quemados, ¿no? Como de la pipa que prendía Del Prete todo el tiempo. Bueno, todos juntan, nada se tira. Y acá vamos a encontrar un grupo que son de los primeros de los años 46. Sí. Donde tiene una relación con el arte precolombino, que Guiente ya se venía trabajando. Ella estuvo en filosofía, y letras, digamos, ya se venía trabajando esa influencia, los relieves, los tótems, digamos, que después se puede asociar con los trabajos en Tergopol que hacen en la década del 80, que en vida no los termina por mostrar. El celotex es como que persiste bastante, ¿no? Como de los 40 a mediados de los 60, como que persiste en su hacer, porque si estas son de los 40 y las de aquella sala también, ya estos relieves corresponden más a los 60. Los 60. Sí. Y acá de este lado pasamos al grupo. Antes con mezcla de bordado en arpillera con óleo, con pintura. Sí. Y este grupo donde vuelve a aparecer de vuelta la técnica mixta, el collage, donde se incorpora la figuración y la memoria ahí ya directamente familiar, digamos, con retazos que lleva juntando del trabajo doméstico que se hacía laboral en la casa de la hermana de Juan, y con esos recortes, esos encajes,
iban haciendo También de esto. su propia, Y de su propia familia. familia. Sí. Bueno, tiene que ver un poco con eso que hablábamos antes, cuando estábamos más con el archivo, de esta faceta como memorialista de Iente, como que, no sé, se ve que claramente era algo que la atravesaba y que como de distintas maneras como lo materializó, tanto en archivo, en obra, collage, dibujo, etc. Acá es un retrato de la hermana de Juan, del Prete. Pero bueno, como se ve, el collage y la pintura siempre está muy acompañando toda la producción. Bueno, hay de todo. Hay de todo para ir, pero bueno, podemos acá... Ligado a esto, a estas obras y a la memoria de los retratos familiares, podemos linkear a esto, que es el primer álbum familiar que data de comienzo de los 30, y que es básicamente lo que ella más decide rescatar de este descarte que hace con su obra junto con Juan en el año 35-36. Esa es la rescatadora. Ella es una gran rescatadora, sin duda. Rescatadora. Eso es muy interesante. Es una rescatadora y una gran planeadora, digamos, ¿no? De la producción de los dos, cómo han podido seguir, continuar y qué hacer. Y después me parece que en los años 80 ahí sí, una obra sumamente personal, por fuera de las corrientes, más cercana a mucha producción de lo que podemos estar viendo ahora, arte joven, digamos, como estos grupos de Tergopoles. Bueno, son fantásticos junto con los niños de la computadora que rompe con toda la estructura, con todo análisis, digamos, ya muy avanzada, ya son años 82, 83, sus últimas producciones, y ahí ya te deja un poco increíble, digamos, ¿no? Te cautiva. Esa es muy parecida a una de mis trabajos allá. Que están en la entrada. Sí. Claro, la entrada y otras. Exacto. También de los 80, lo que un poco apuntábamos antes es que, bueno, los telgopores de Iente, o sea, ellos compran electrodomésticos nuevos para el hogar en la década del 80 y se reparten el embalaje. Juan se queda con el cartón corrugado, allá hay una obra hermosa que ella, ¿no? Se ve que tiene como el marco medio con verdecito, naranja, rosa. Ese es un ejemplo de los cartones corrugados de Juan. Y Iente se queda con los telgopores y acá, bueno, tenemos algo de eso y en el ingreso también hay otro. El beso, no, el beso sí. Y esta es una obra de Juan del año 27, me parece, si no me equivoco, también para ver la figuración, como, bueno, lo que pasaba cuando hablábamos de esas muestras, cuando exponía cercano al grupo de París y también, bueno, llamaba la atención. Esto era lo que se veía junto con otros paisajes rurales y de la isla Maciel. Llegando al final. Este era el dibujo que antes mencionábamos bastante al comienzo, que entendemos formó parte de la muestra del año 35 en Amigos del Arte, donde el Prete expuso dibujos. Y antes dijo algo que les voy a leer. Acá. Acostumbrada a los diseños de los... Perdón, acá todavía ellos no se conocían, se van a conocer personalmente unos meses después. Pero fue a la muestra. Acostumbrada a los diseños de los grandes clásicos, Leonardo y Miguel Ángel me apasionaban, y a la línea incisiva pero medida de Holbein y de Ingres, porque los admiraba, esos grandes dibujos, hechos con toda libertad, con sus figuras desproporcionadas para mi concepto de entonces, sobre papel común, clavados con 4 chinches sobre madera terciada, chocaron mi mesurado sentido de la forma,
que trastabilló un poco, pero pasó la impresión y también la sacudida. Digamos que se quedó, se quedó con la impresión para bien. Y figura en relieve de 1961, creo que es un buen ejemplo de que ni Del Prete ni Diente, con diferentes formas, no se dedicaban a ninguna tendencia por exclusividad en ningún momento. Bueno, creo que esta obra da un buen pantallazo de que la abstracción y la figuración no tenían en ellos una línea, la podían llevar por diferentes momentos y técnicas, y siempre por lo menos nos siguen cautivando y emocionando por la línea del arte que ellos mismos han creado en nuestro arte más cercano como el arte argentino. Así que bueno, hasta acá hemos llegado. Espero que podamos aportar, ayudar un poquito en el recorrido. Si tienen alguna... Vamos a hacer un juego para terminar. Vamos a hacer un juego para terminar. Si quieren, bueno, para pensarlo lo pueden compartir o no, pero piensen, generalmente nos gusta pensar, bueno, qué obras pudieran, si se regalarían obras, si pudieran elegir obras, cuál les gustaría, así también ven en qué etapa se quedan en qué ejercicio. Viene la directora del museo y dice, bueno, hoy excepcionalmente, viernes, con el programa, los programas públicos de Malva, se va a obsequiar una obra y hay que elegir cuál. Entonces, bueno, cuál elegiría cada quien y por qué. Así también uno... Puede ser porque sí, ¿no? Sí, es interesante, después de, son casi 150 horas, poder elegir una, me parece, bueno, un lindo juego que después ustedes... Pero no está en ese piso, no, la directora no te va a dar esa obra seguro, no, eso no, tiene que ser de este piso, tiene que ser y después lo piensan y después lo charlamos. Así que bueno, gracias por la escucha. Gracias.